Sí. Yo esperaría un momento a que, porque son las 9 en punto, ya los dejé en la gente en sala de espera, hay 7 personas. Ahí estamos, bueno, ya estamos ya estamos allí. El objetivo de esto para mí era lo que hicimos, es decir, ya lo que pasó. Mandarlo a la Cristóforo, mandarlo a Litva, mandarlo a varios lugares, saber que se está haciendo esto, dejarlo posteado en LinkedIn. Se lo imprimieron a unas 1000 personas, hay mucha gente de Argentina principalmente, pero también hay gente de Estados Unidos y de Londres, por ahí algunos de ahí también te puedan llegar. Va a quedar eso ahí, así que alguien que busca lo encuentra. Y quedó posteado también en los sitios de las dos organizaciones. La gente que va a seguir buscando va a seguir encontrando eso. Sí. Así que nada, yo lo que quería es que por ahí que quede claro un poco el posicionamiento de la Luis. Eso no sé si todos lo tienen claro, porque no es la de Bolonia, que es masiva, no es la UBA de acá. Y a veces eso se les mezcla. La gente dice es una universidad chica, porque te ven tan cercano que dicen, pero este debe ser una universidad pequeña que anda buscando gente. Y me parece que no es la idea, ¿no? La idea es lo opuesto. ¿Sí? De hecho, a mí mismo, que yo me siento que sé un montón de las universidades, me costó encontrar por qué los italianos que van ahí, después enganché acá, quienes de acá de Argentina, algunos te dije, uno de los de procurement de Telecom, hizo su posgrado ahí, después gente que yo conozco son muy capaces, se hicieron entonces de ahí yo me enganché, pero la verdad es que no es masiva la facultad. No, absolutamente no. No. No, es una universidad un poco más, bueno, de elite parece un poco, pero es, sí, pequeña para formar, educar los que van a ser los líderes de la ciudad, de la sociedad. Es así. Bueno, nada, igual vos sabés mucho más de posicionamiento que yo. Yo te cuento humildemente lo que yo vi, qué sé yo. Vos sos totalmente libre de hacer lo que vos quieras. Muy bien. Si querés hacemos unos minutitos, así yo te presento un poco Sí, y vos seguís y abrimos la cosa. perfecto. ¿Y tú me pones preguntas? ¿Tú me haces preguntas o hablo yo libre? Como vos quieras, vos las vas a ver, porque lo mismo que ves vos, veo yo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ir abriendo. Ya hay 12 personas, si querés esperamos hasta las 5. Y como para hacer eso. Y la otra cosa, por ahí entender un poco el proceso, entender cuáles son las carreras que hay ahí. Por ahí no enciclopédico, ¿no? Pero entender qué es lo que se puede. Sí. Y lo que les importa a muchos es las becas, es decir, Por supuesto. para mí el nombre de becas para descendientes de italiano es lindo, es atractivo y la gente se engancha, ¿no? Después hay que ver si no todos entendieron que eran en inglés e italiano. Entonces dicen, no, yo italiano todavía no sé y tengo que tener un nivel alto. No, sí, eso también tenemos que decirlo claramente, porque sí. Sí, sé que la gente piensa esto, no, pero ¿por qué me voy a Italia si no hablo italiano? Pero no, esto no es el punto. Igual ya te digo, para mí el objetivo ya está cumplido de esto. Ahora lo que hacemos es cerrarlo y darle una vuelta y después seguir con otras cosas, ¿no? Lo que llegar a llevar a alguien allá, aunque sea un curso corto, comenzar a ejecutarlo, esto que se vea que vos ya lo has hecho, ¿no? Con muchas cosas, pero bueno, lo mío es que no lo hago. ¿Cómo se Bueno, dice en español clase dirigente? ¿Entiendes esto? Clase dirigente, estos son los cuadros, ¿no? ¿Cuadros? sí, a ver, mira, a mí algo que me lo posicionó mucho, y si querés lo digo yo,
es que es una universidad que está posicionada como acá es el IAE, que es la universidad que hace los posgrados, ese target que va y que muchos de la gente que está en la alta política o en la alta dirección de empresas, o se recibe directamente en la carrera o hace un MBA de política y negocios. Esas palabras solas a mí, cuando me las mastiqué, me dieron un posicionamiento acá en Argentina. Probablemente en otros países hay que asociarla a alguna universidad que tenga más conocimiento, ¿sí? Pero Sí, si querés, sí. eso lo digo yo porque eso... Sí, sí, mejor, Y porque lo decís, se entiende lo que vos dijiste, ¿eh? sí, Cuadros sí. dirigentes se entiende tranquilamente, ¿eh? No pasa nada. Vale, vale, vale. Así que bueno, mira, ahora Perfecto. hay un número lindo, son 13. Está bien, Si absolutamente. querés vamos comenzando. Vale. Ahí vamos a ver cómo se hace esto. Seguridad. Y vamos a darle entrada a todos. Admitir a todos. Bueno, aquí están ingresando. Empiezan a conectarse todos. Vamos a ver si se van... Esto que tarda el tiempito de conectarse el audio también y todo eso de Sí. algunos. Bueno, a ver si ya estamos ingresando. Bueno, listo. Listo. Bueno, acá en minutos más estamos comenzando. Aquí en minutos más estamos comenzando, así que esperamos un minuto y ya creo que están todos conectados. Bueno, no sé si me escuchan bien, ahí yo los veo a todos. Bueno, buenos días, gracias por conectarse hoy. Esta charla que estamos haciendo está siendo grabada, algunas partes de esto va a quedar en YouTube para que otros que no se pudieron conectar ahora puedan conectarse más tarde. Y bueno, nosotros somos una pequeña asociación de descendientes de italianos, Vicentini de Buenos Aires, y que pertenece a descendientes de Vicentini de el mundo, y de la Asociación de los Vénetos, de toda la Federación de los Vénetos en Argentina. Ambas son... de ambas asociaciones soy el secretario. Pero más allá de este pequeño titulito, lo más importante de esto es que hoy estamos hablando con el doctor Raffaele Marchetti, que ahora le vamos a dar la palabra, y el objeto de esto es las becas que están concediendo a descendientes de italianos con y sin ciudadanía tramitada en esta universidad que es la Luis Guido Carli, que es una universidad, una de las más importantes de Italia y de toda Europa. Es una universidad privada y está destinada o por lo menos está muy enfocada a los altos mandos de los países.
y de las empresas. Tiene mucho, nos va a explicar tal vez Rafael que tiene una relación muy estrecha con la Confindustria italiana, que sería nuestra unión industrial, y dicta unos posgrados de MBAs con una orientación muy particular, que es política y negocios, que son muy prestigiosos en todo el mundo. Bueno, y ahora, sin más, les voy a dar la palabra a Rafael, vamos a hablar un poquito y después habilitamos a preguntas de todos ustedes, así sacan las dudas. Rafael, un gusto de estar con vos, un honor, la verdad que es un honor. Vale, Alfredo, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se han conectado. Un gusto y un honor pasar un poco de tiempo juntos. Bueno, estoy acá porque desde este año decidimos de crear estas becas por estudiantes que tienen origen italiano, ¿no? Descendientes de Italia. ¿Por qué lo hacemos? Porque la comunidad de los italianos, los descendientes de los italianos en el mundo son por nosotros muy importantes, estratégicas, por mucho tiempo, quizás demasiado tiempo, tendría que decir. Italia un poco se olvidó, no consideró mucho esto y nada, nosotros estábamos haciendo una reflexión diciendo, no, pero esto es una pena, tendríamos que crear una relación más fuerte. Entonces, como que somos una universidad, bueno, la cosa más fácil era crear una movilidad estudiantil y facilitar esta movilidad a través de las becas. Y quizás algunas palabras sobre la LUIS, así que podéis entender mejor. Bueno, la LUIS es una universidad privada en Roma, es una universidad bilingüe, o sea que los estudiantes cuando se vienen a Roma pueden estudiar en italiano o en inglés, dependiendo de lo que quieren. De hecho, 50% de los cursos son en inglés, otros 50% son en italiano. Los estudiantes pueden elegir cualquier carrera, está dictada en italiano o, en italiano o en inglés. Somos una universidad de ciencias sociales, o sea, de negocio, administración, de ciencia política, de derecho y de economía y finanzas. No tenemos arquitectura, medicina, esto no, solamente ciencias sociales, ¿vale? Pero en estas somos una universidad muy bien reconocida en Italia, pero también a nivel mundial. En Italia estamos considerados como una de las primeras universidades en Italia en términos de reconocimiento mundial. Justo la semana pasada salieron los últimos rankings, clasificas internacional. En ciencias políticas somos la universidad 14 en el mundo, la primera en Italia, por supuesto, la segunda en la Unión Europea y a nivel mundial 14, pero también en business, en administración y en derecho somos entre las primeras 50 universidades en el mundo, a nivel mundial. O sea que la reputación y las clasificas, los rankings, son bastante claros en estos. Pero somos también un poco más de esto. O sea que sí, somos una universidad de excelencia, pero también, como Alfredo está diciendo, somos una universidad que tiene mucha relación con actores externos. Tenemos una relación muy especial con las empresas, con el mundo privado, a través de Confindustria. Pero también tenemos una relación muy especial con la pública administración italiana o europea. Muchos de nuestros estudiantes terminan trabajando también por el gobierno. Tenemos una relación muy fuerte, por ejemplo, en diplomacia, como casi un cuarto de los diplomáticos italianos estudiaron y se vienen de la LUIS. Y también, bueno, ofrecemos mucha formación a gobiernos extranjeros, de empresas extranjeras. O sea, somos una universidad que tiene con los pies en Italia, pero que respira y actúa globalmente. Y en términos de lo que se puede estudiar,
Bueno, a nivel de pregrado, que la llamamos laurea triennale o bachelor, baccalaureado, tenemos uno en ciencia política, tenemos uno en business administration, administración de empresa, tenemos uno en management and computer science. O sea que esto es un poco entre administración pero también computer science and data analytics, mucho entendiendo la digitalización de las empresas. Y tenemos otro que es más tradicional sobre economía y finanzas. Estos son los cuatro más, decimos, más importantes que tenemos a nivel de pregrado. Después de posgrado, porque por supuesto las becas están ahí, sea por el pregrado que por el posgrado, o sea que pueden ser utilizadas en las dos maneras. Bueno, tenemos muchos. Tenemos en relaciones internacionales, en derecho y tecnología, en management, en marketing, en finance, en corporate finance, en strategic management. Bueno, hay una lista muy larga y si vais yo te por interrumpo internet la encontráis. te Perdón. interrumpo con una cosa que vi que me gustó mucho, que es en cybersecurity. Y el cybersecurity, yo estoy en una empresa, en una telco grande, y el cybersecurity tiene un montón de parte que es política. Entonces, la verdad es que esa visión amplia del cybersecurity no la tienen todas las universidades. Es una visión que necesariamente va a ser diferente de cualquier otra. Así que nada, bueno, te dejo, pero a mí me acordé que eso a mí me llamó muchísimo la atención. Sí, de hecho tenemos una maestría en cybersecurity que es muy, muy popular. De hecho, los estudiantes ni terminan la carrera que ya las empresas y la administración pública viene a reclutarlos. Y es particular, de hecho, como estaba diciendo, porque juntamos un poco de IT, de Computer Science, pero también la parte de derecho sobre, como cyber law, el derecho del Internet, el derecho el derecho penal conectado al Internet. Tenemos una parte de administración, porque por supuesto las empresas tienen que manejar la seguridad cibernética. Y tenemos también una parte más política, tienen que entender la política nacional, internacional, que afectan de manera muy profunda la seguridad de las empresas, como también la seguridad de la administración pública. O sea que es un curso multidisciplinar. Nosotros, de hecho, esto es un caso, pero tenemos algunos cursos que son tradicionales, decimos marketing, pero también tenemos cursos que son un poco híbridos, ¿no? Que tienen como computer and management, o management de política, o como derecho y tecnología. Esos son cursos que nosotros desarrollamos hablando con las empresas, hablando con la administración pública, y que, bueno, están muy popular, los estudiantes lo piden mucho porque, bueno, van a cubrir dos áreas que son importantes por ellos. Si te parece, a ver, podemos hablar un montón porque es una universidad grande y tiene muchas áreas, ¿no? Yo empecé con la universidad por esto de los MBA y la gestión de negocios en la política, y la política en la gestión de negocios. Me pareció que ese posicionamiento era muy claro y muy bueno. Pero ahora la idea era un poco que cada uno de los que participan también pregunten de lo que sientan. Ahora yo voy a habilitar los micrófonos y cada uno les pido esto, que se desmuteen y se muteen de vuelta para evitar que entre algún ruidito, algo tan que todos saben, pero bueno, hay que comentarlo nuevamente. Ahí ya están habilitados todos, así que si quieren, se preguntan lo que quieran, y si no, yo sigo preguntándole, porque a mí me interesa muchísimo. Así que no tengan la obligación de preguntar. Yo acá veo que Paula se desilenció.
Si lo hizo adrede o no, no lo sé. Bueno, si no, nada. Una duda que a mí como padre me había surgido, mis hijas estudiaron hasta hace poquito ahí en el Cristóforo, era entender cuáles son los requisitos que tiene que tener un alumno de una escuela argentina, en particular el Cristóforo, porque hay varios del Cristóforo, pero digo de otros lugares, para poder entrar. Paula, ¿vos te desilenciaste adrede o simplemente ingresaste? No, acabo de ingresar, buen día. Buen día, entonces te silencio así no entra el ruido local. Alfredo, bueno, ahora te digo los requisitos, pero quizás tendría que decir un poco más sobre esto. Nosotros estamos en Roma, estamos en un barrio central, pero también residencial, o sea, un barrio muy tranquilo y las infraestructuras son muy buenas, tengo que decir. Generalmente los estudiantes cuando se vienen a la Luis disfrutan mucho y empiezan a ser parte de una comunidad que se queda importante por el resto de su vida. Nosotros tenemos una comunidad de alumnos, que son más de 80.000 alumnos en el mundo, todos en posición bastante alta. Cuando entras en Luis, ¿vale? Haces un grado, por supuesto, pero también se crea una relación que se queda por toda tu vida, y esto también es, creo, algo importante. En términos de requisitos, bueno, hay algunos requisitos de idioma. Si estudias en italiano, bueno, si vienes de la Cristóforo Colombo, ya está, pero si vienes de una otra escuela donde no se dicta en italiano, bueno, tendrás que tomar un test de italiano. Si quieres estudiar en inglés, tienes que tener una certificación sobre el inglés, esto dependiendo de cómo quieras, y después, por supuesto, tendrás que enviar los votos, los transcripts que vienen de tu escuela o de tu universidad, si decides de venirte a estudiar por un posgrado, por una maestría. Y, por supuesto, la admisión es competitiva, como que es una universidad bastante bien reconocida. Hay una competición. Solo algunos de los que aplican son seleccionados, y la selección es en base de los algunos parámetros que hay que ver, sobre todo con los votos que tomas en la universidad o en la escuela. Y por supuesto, como estamos diciendo, bueno, hay algunas becas que son por estudiantes internacionales sin especificación, y después hay algunas becas específicas por personas que tienen origen italiana. En este caso tienen que llenar un form, un módulo bastante simple, simplemente en lo cual explican la conexión con Italia. O sea, no tienes que entregar certificados y todo, no somos un consulado o la policía, simplemente, pero tenemos que, bueno, entender si tienes una relación. Así que en este papel tendrás que explicar un poco cuál era tu conexión, tu historia de familiar de conexión con Italia. Y nada, esto es una oportunidad que estamos dando desde este año, así que me imagino, bueno, habrá muchas applications de Argentina, pero también de otros países donde hay una comunidad italiana bastante fuerte, también de Brasil y de otros países quizás. Sí, excelente, excelente. Otra cosa que también me había interesado muchísimo es eso que vos comentabas de las co-laureas que tenés con varios lugares.
acá con Argentina me consta que hay un enganche importante, todavía no son colaureas, pero es un proceso ongoing, eso siempre es así. Y ustedes estaban con la Ditela haciendo algunos intercambios y acuerdos que están evolucionando, pero no solo con esas, sino también vimos algunas en particular como hasta la Universidad de San Martín, es decir, y el IDVA, que es la universidad que yo me he recibido hace muchos años. Sí, sí, eso es ese tema. la otra cosa importante que quizás tenemos que explicar, que la LUIS es una universidad internacional, o sea, hay estudiantes de casi de 100 países, los profesores también son de muchos países, y la internacionalización es algo muy importante. Tenemos acuerdos de varios tipos con más de 300 universidades en el mundo y tenemos algunos acuerdos que son bastante especiales, casi únicos, de doble titulación o a veces también triple titulación. Tenemos este programa que de verdad es único a nivel mundial, que es una triple titulación por nuestro Bachelor in Business Administration, o sea, en Administración de Empresa. Este es un pregrado. Los estudiantes en 4 años toman 3 títulos, estudian un año en Roma, todos juntos, un año es en Pekín, en China, todos juntos, y el último año todos juntos en Washington, en Estados Unidos, y al final toman 3 títulos. Es un programa único porque junta, bueno, 3 capitales, 3 continentes, las 2 capitales del mundo. Bueno, Roma es importante, pero Washington y Pekín son más importantes hoy en día. No, Roma es la más importante. Por supuesto. Y de esto tenemos muchos, o sea que estudiar en la LUIS significa también tener la oportunidad de pasar un tiempo en otras universidades que sea simplemente como movilidad o como de doble o triple titulación, que te da la posibilidad de tomar 2 títulos, o en este caso hasta 3. Entonces esto es algo especial. Algunas universidades tienen un poco de esos programas, pero nosotros tenemos es una característica especial de la LUIS. Tenemos como casi 70 double degrees, doble titulación o triple titulaciones. Y esto también es algo que los estudiantes tendrían que tomar en cuenta y bueno, es una oportunidad más, ¿no? Tenemos relaciones con las empresas y es fácil tener una internship o un stage o al final, por supuesto, encontrar trabajo. Nuestros estudiantes, el 95% de nuestros estudiantes, después, entre un año de la graduación, tienen un empleo. Que eso es un porcentaje, bueno, bastante alto, decimos. Y entre estas oportunidades también hay esto de la internacionalización. Entonces, por los estudiantes que quieren, bueno, muy fácil también tener oportunidad vivir, estudiar en Roma, en Italia, pero también en países terceros, decimos. Aquí veo dos manos, ¿no? De Daniela y Malena. Sí, si querés, Malena, si querés, ahí te pido, pero rehabilitate si no sola. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Perdón, no tengo cámara yo. Bueno, yo quería hacer una consulta, me pasó mi madrina esta oportunidad de beca, pero la verdad yo terminé, es un terciario lo que hice, no fui a la universidad de por sí, porque yo estudié animación tradicional, o sea, lo que sería la parte de arte e ilustración. Nada, estuve chusmeando un poco lo que ofrece, tipo, los diferentes carreras que hay. Y vi que tenían marketing, pero también vi que había unos posgrados, uno que era sobre management en televisión, me parece, y otro de arte, pero no sé si yo podría aplicar a eso, siendo que estoy en un terciario. Un terciario, esto... Terciario es después del secundario, no es una carrera de universidad, no tiene carrera de grado de universidad. Yo creo que son comparables al grado de allá. Son 3 años de laurea, ¿sí? Sí, No sé si entonces, hay acuerdo sí. y todo eso, ¿sí?
No, entonces creo que sí. Bueno, eso es un caso un poco específico. Esto es algo que, bueno, las oficinas de la LUIS valutarían, pero sí, quizás, bueno, decimos intuitivamente me parece que sí, pero tenemos que averiguarlo, ¿eh? Esto no puedo decir una respuesta final definitiva, pero sí, si estudiase 3 años después de la escuela, esto tendría que ser suficiente para ser admitidos a una maestría. Ah, En buenísimo. principio, pero bueno, sí. Y Malena, tenía, sí. en general, igual te dejo, en general, si te quedan cualquier tipo de dudas o algo que vos quieras viabilizar, por ahí no en italiano, que son, nos mandás a nosotros o le mandás directamente a la universidad, ¿sí? La consulta más en detalle también, ¿sí? Pero ahora, nada, como quieras, si te quedan más dudas también de expresarlas. Sí, quería consultar a qué incluiría la beca en cuanto, bueno, ponele, yo sé que esto también es para no ciudadanos, ¿no? Yo todavía no tengo mi ciudadanía, hubo un problema con la embajada y cumplí 18 antes de No que te lo hagas resuelvan. problema. Pero entonces estoy como que medio con eso colgado y también el hecho de que casi toda mi familia está acá en Argentina, entonces es como, bueno, yo, ¿dónde me quedaría? ¿Cómo se resolvería el tema ese económico? A mí siempre me pone ansiosa, ¿no? No, por supuesto, Eh, lo entiendo. bueno, era eso. Malena, entonces, decimos algunas cosas muy prácticas que pueden ser útiles también por los otros. Bueno, la beca va a cubrir todos los fees de la universidad, todos los, ¿cómo dices, Alfredo? Toda Le tasse universitarie. le tasse, sí, bueno, pero no sé cómo se dice, tasse. A ver, no, bueno, ahora no, es la cuota, pagar la cuota de la No, sí, la cuota, universidad, bueno, no sé cómo la se dice. inscripción, sí, el costo económico de Bueno, participar de la sí, universidad. que en la LUIS decimos el costo base es entre 12 y 13 mil euros por año. No sé ahora en peso cuánto esto. Es más o menos lo que están cobrando acá las universidades privadas de primer nivel. Ok, Es sí. casi lo mismo. Entonces, si estás admitida y ganas una beca por un curso de 3 años, esto te cubre completamente las cuotas por 3 años y en algunos casos puede cubrir también el alojamiento. O sea, la universidad tienes algunas casas de estudiantes o algunos, bueno, apartamentos y esto. Y los estudiantes, algunos estudiantes con becas a veces también consiguen también el alojamiento. Esto es lo que la beca ofrece, o sea, las cuotas y la casa. Después, los estudiantes con becas también pueden acceder al restaurante de la universidad de manera gratuita, así que esto también se soluciona de esta forma. Y nada, lo que no cubre la bolsa es el pasaje aéreo. Esto no lo cubre. Okay. Pero básicamente el resto está todo cubierto. Y Malena, sobre el hecho que no tienes familiares y todo, no tienes como primos o familias en Roma, esto es como decimos casi todos los estudiantes internacionales, pero la universidad de esta manera organiza la vida de una manera que te puedas integrar un poco, ¿no? En la ciudad, en la comunidad, y hay muchos otros estudiantes. Esto generalmente no es un problema, no es un problema. O sea, hay muchos estudiantes que se vienen de países quizás más lejos de Argentina, no en términos quizás de kilómetros, pero cultural, y al final, pero viven y disfrutan, ¿eh? Esto es parte es un poco un reto, ¿no? Irte al exterior es un poco, siempre un reto, pero es un reto que te vas
a dar mucho, ¿no? Que vas a ganar mucho si consigues superarlos, ¿no? Es, en la vida, yo diría, ¿no? La cosa más difícil son estas que te van a premiar más. Ok, Bueno, bueno, acá muchas tenemos, gracias. Nada. acá lo tenemos a Daniel. Si querés, reactivate tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Daniel. Yo estoy como interesado en esa triple titulación y quería saber cuáles son las titulaciones que puede tener. Después lo que quería saber es, como la triple titulación tiene varios lugares en el mundo, si la beca aplica también para el alojamiento en los lugares del mundo y habría que pagar el pasaje nosotros. Y la otra cosa que tengo, ya te mando todas, así te las armás. Y la otra pregunta que tengo es, ¿cuál es la certificación de inglés que se necesita para aplicar? Y quería saber también, esto ya es en el caso de, digamos, todo esto es para mi hija, pero en mi caso quería saber si también hay becas postdoctorales. Vale. Allora, Alfredo, ¿me puedes habilitar la chat? Así que pongo un link de ahí. Ah, no está habilitado, perdón. Ahí habilitamos. ¿Dónde lo bloqueé? Ah, bueno. No, porque Ya está, estabas... ya está habilitado, ya lo tenés vale. habilitado. Está habilitado Entonces, para cualquiera que quiere poner sus preguntas acá Daniel, también. he puesto en la chat un link, una conexión a la página de este programa que se llama ACE, H, que está por América, China, Europa. Ahí encuentra todas las informaciones sobre esa triple titulación, que es en Business Administration, o sea, en Administración de Empresa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es Es como un MBA, la... perdón, es como un ¿Perdón? MBA, es como un MBA, No, esto ¿no? es un bachelor, un bacalaureado, un Ok. pregrado, no sé cómo decir. Es Sí, Sí, una... acá le llamamos, son las carreras de grado, se le dicen acá. administración de empresas. Sí, sí, sí. En términos de requisitos de certificación de lengua, hay varios, IELTS, TOEFL, o hay varios, y por cada uno te dicen cuánto es el mínimo que tienes que conseguir. ¿Eh? Y ahora encuentro la página y te pongo el link, pero generalmente... Todos esos links, si querés, después yo les hice un resumencito en la página de Vicentini, entonces si querés después me lo pasás, si no, no pasa nada, pero digo, Sí, en todo ese lugar ahí puse tu link de LinkedIn y todas las cosas para que queden en bueno, contacto. de todas formas, por el idioma hay varias certificaciones, en cada uno te decimos cuánto es el mínimo que tienes que conseguir. De esta triple titulación, las becas no va a cubrir el pasaje aéreo entre Roma, Washington y Pekín. Esto no. ¿Y qué más? ¿Me habías preguntado algo más? Alojamiento en Pekín, ponele. No, Ana, esto, el alojamiento, no, en este caso, porque esto nosotros hacemos ese alojamiento entre el alojamiento de la Luis en Roma. Y cuando se van ahí, seguramente en China, seguramente hay un dormitorio, una residencia estudiantil, que no creo que vaya a costar mucho, pero esto no lo va a cubrir nuestras becas, o por lo menos, de momento no lo cubre, pero bueno, siempre se puede reflexionar un poco más sobre esto. Y lo mismo en Washington, ¿no? Los alojamientos, decimos, de base estándar, vamos a cubrir el alojamiento en Roma, que son 2 años entre 4. Porque esta triple titulación empieza en Roma, o bueno, cada uno empieza en su universidad. Lo de Luis en Roma, lo de Renmin en Pekín y lo de GW, George Washington, en Washington. Entonces, el primer año lo haces ahí, después el segundo año todo el mundo en Roma, tercer año todo el mundo en Pekín y después en Washington. O sea, 2 años están en Roma, 2 años en caso tendrían la alojamiento. Por los otros 2 años, de momento no.
Igualmente, Rafael, te interrumpo en una cosa. Normalmente las universidades, cada universidad también tiene su propio programa, por ahí no es responsabilidad de la LUIS, pero esas cosas se negocian con cada universidad. Así que nada, seguramente, y es algo que es un ongoing también, está evolucionando todos los días. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere? Acá Hay teníamos... postdoctorales si tenés. ¿Hay algún link? ¿Hay link? Sí. Sí, bueno, decimos esto. Bueno, ahora te pongo... bueno, esta es la página... Bueno, decimos esto, vale. Y quizá, esto es el link más fácil donde hay la mayoría de los programas pregrado y posgrado. Después hay también el doctorado, pero no sé si estás preguntando sobre el doctorado o simplemente las maestrías. No, doctorado Postdoctorado. ya tengo yo. Ok. Ya tengo un doctorado y justo Ah, es en management, entonces estaría buenísimo si hay un postdoctorado. Por eso pregunto. sí, bueno, tenemos, sí, Ok. varios. En muchas disciplinas. Decimos en las 4 áreas que mencioné, o sea, ciencia política, relaciones internacionales, derecho, business y economía y finanzas. Estas son las áreas que más o menos... Bueno, aquí estaba, si te parece, igual, a ver, a todos quedan todos los links acá y después se puede seguir explorando todo lo que quieran, ¿no? Esto es una charla de apertura. Creo que había Paula y después Nika, ¿no? Paula me parece que no se había reactivado, ¿no? A ver, bueno, a ver, si no reactívense, Nika tiene la mano levantada. Yo empezaría que la que logró levantar la mano y después se reactivan. Vale. Nika, Hola, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? perfecto. Bueno, yo quería preguntar más acerca del ingreso. Yo todavía estoy cursando en la Colombo en el último año y estaba interesada en la carrera de diplomacia. Y quería preguntar más sobre los requisitos, o sea, cuáles son los parámetros, qué son las cosas que hay que hacer antes de presentar el ingreso. En la carrera de diplomacia. Bueno, la carrera de diplomacia, primero de todo, en cada país es bastante vinculada, o sea, tienes que tener el pasaporte. Si tienes pasaporte italiano, por supuesto, puedes intentar por la diplomacia italiana. Si tienes pasaporte argentino, por la diplomacia argentina. Esto en cada país. Bueno, puedes tener doble pasaporte, sí, está bien, pero necesita el pasaporte del país por lo cual quieres, competir para la diplomacia. Generalmente la carrera en Italia, para entrar en la diplomacia, haces un pregrado y después una maestría y después hay una competición nacional. Y nosotros tenemos un curso específico de preparación a la carrera diplomática que tiene mucho éxito. De hecho, como te estaba diciendo, más o menos 1 cada 4 diplomáticos viene de la LUIS, que es un porcentaje muy alto. Y nada, pero es algo que, bueno, tienes que tener, por lo menos en Italia, la regulación en Italia. Las reglas en Italia es que tienes que tener un pregrado y un posgrado y después puedes aplicar por la competición nacional, que es un test en algunas disciplinas. Bueno, y tenemos también un curso de preparación a este test, porque es uno de los tests, por lo menos en Italia, más difícil. Junto a esto de la magistratura para ser jueces, es uno de los más competitivos. Pero tenemos una carrera de estudio que te puedes traer Perdón, y la carrera en pregrado, ¿y cuáles serían las que tienen? Bueno, o sea, no sé, ¿y cuántos años serían? puede ser lo que sea, puede ser en derecho, en administración, puede ser en ciencia política. La mayoría se vienen de ciencia política, pero esto no es un requisito. O sea que lo importante es que tienes un pregrado.
De hecho, sí, la mayoría de los estudiantes estudian en ciencias políticas. En nuestro pregrado en ciencias políticas en inglés se llama PPE, que está por Politics, Philosophy and Economics. Es un pregrado, decimos triple, decimos tridisciplinario. Y después muchos hacen un posgrado en relaciones internacionales o international affairs, y después la competición por la diplomacia. Esto es generalmente, yo diría, la mayoría de los estudiantes hacen esto. Pero para aplicar por la competición nacional no tienes que tener un título específico en ciencias políticas. Hay también estudiantes que estudian Derecho o Economía y puedes aplicar. Perfecto, muchas gracias. Y cuando yo termino la Colombo, yo termino en diciembre y en Italia empezaría la carrera en septiembre, agosto. Sí, sí. ¿Cómo es? O sea, lo que tengo que presentar para el ingreso son solo las notas de la Colombo, el examen de la maturidad. ¿Cómo es bien esa parte del ingreso para aplicar? Sí, estos son básicamente lo que tendrías que aplicar en tu caso. Esto es, acá encuentras todos los detalles. Ahora te pongo en la chat la página específica. How to apply. Que te dicen todo lo que tienes que entregar, pero básicamente en tu caso tienes que mirar por los estudiantes International Selection, o sea que es un poco distinto porque los estudiantes en Italia tienes que aplicar a través de un test que es muy, muy competitivo. De una forma, tú como que eres un estudiante internacional tienes un poco Una ventaja. Sí, sí, por lo menos de momento sí, yo diría. Y nada, es una application en que estará seleccionada por los títulos, no por el test. Pero te he puesto acá el link, ahí encuentro todas las informaciones sobre específicamente los documentos y también las fechas, ¿no? Las deadlines. ¿Mandaste un link recién? Muchas gracias. Sí, sí. Ok. Y está, por ejemplo, acá también esto es por la pregunta anterior. Acá esta es lo que Daniel me lo estaba preguntando, ¿no? Sobre el requisito de lengua, ¿no? De idioma. Entonces, si tomas de Cambridge es el B2, IELTS 5.5, TOEFL 72 y esto. Encuentro todo esto acá. Está la misión por estudiantes internacionales. Este es el link más directo. Acá encuentras todo. ¿Lo mandaste a todos o se lo mandaste solo a él, tal vez? No, yo lo puse en la chat. No lo estoy viendo, por eso... No parece. Tutti mensaje. Ah, perdón, a Paola, no, tendría que poner a todos. Uy, ahora lo pongo otra vez, perdón. Lo siento. Igual no Acá, te... este es el link. Ahí está. Bueno, ahora pongo un poco. Ahora tendréis que, lo podéis mirar todos, creo, a todos, ¿no? Yo igual, Rafael, yo todo este resumencito lo voy a dejar ahí, después lo ponemos Sí. también en el LinkedIn, en el post de LinkedIn también le ponemos estas infos, si a vos te parece razonable. Sí, absolutamente, absolutamente. Porque la universidad, la verdad, tiene mucha información en el sitio, por ahí esto sería un pedacito es una universidad grande, ¿no? Así que hay mucha información. Esta en particular la vamos a poner ahí. Sí, creo que era Valeria que quería No, preguntar algo. yo puedo hablar, Paola. Ah, Paola de antes, sí, por favor. Ahora podés hablar. Sí, gracias. Buongiorno.
Mi hija está en terza liceo. Esa Sí. es la primera pregunta. ¿Ya debería aplicar este año o el año que viene? No, el año que viene. Lo que El puede año. hacer terzo liceo No, classico acá, scientifico. No, acá terzo ya, liceo, Scienze Umane con pero aquí indirizzo explícale, socio-economico. Paula, explícale que acá terminan... Sì, tutte le scuole italiane all'estero hanno 4 anni di liceo. Ok, ok. Comunque Entonces, riescono no. a fare il programma, ma non hanno 5 anni perché sennò non corrisponde mai a quello che è la scuola argentina, la scuola americana, eccetera. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, hay dos maneras. Bueno, el clásico es aplicar al último año. Ok. Pero lo que podría ser también una oportunidad interesante por algunos de vosotros es, nosotros tenemos se llaman programas de veranos. Los estudiantes se vienen 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en la LUIS y participan a clases de la universidad. Ajá. Y esto sirve por 2 objetivos. De una manera de entender un poco qué es la universidad y también de orientación en qué tipo de título aplicar. Bueno, O sea, ella quiere, perdón la interrupción, sí. ella quiere relaciones internacionales, en principio. Ya. Yo quería saber si es solo para Business Administration el tema de que hacen 1 año en cada país, o relaciones internacionales también tiene algún intercambio o esa posibilidad de... Sí, sí, sí. Hay hay varios intercambios y varios doble titulaciones. Y Sí. de hecho estamos ahora negociando una triple titulación también por ciencia política y relaciones internacionales. Okay. Pero todavía no está firmada, así que no podemos hablar mucho de esto. Pero ¿Cuál sería la doble titulación que ya está vigente? tenemos 2 con Sciences Po, una en Bordeaux y una en París. Sí. ¿Tú consideras que Sciences Po y la LUIS son las 2 primeras universidades en Europa en ciencias políticas? O sea, Okay. muy Okay. altos, ¿eh? Es como el mejor que puedes elegir en Europa. Y sí, estos. Y después, no, estamos tratando también una con New El Zealand. tema de ir en verano, el problema es que ellos este año ya están haciendo en tercer liceo se hace, por motivos de la pandemia este año van los de cuarta liceo, porque siempre se hace en tercer liceo, tienen un viaje de estudios a Italia bastante importante. Por supuesto que también no es solo estudio, un poco de vacaciones, pero ven muchas cosas. Entonces, esto de pasar 1, 2, 3 semanas, ¿qué sería en el verano europeo 2024? Sí, en julio y junio. Junio y julio. O sea que si se vienen por esta, ¿cómo se dice? Excursión, ¿cómo se dice? Esto es la escuela. Viaje de estudios. Ese viaje de estudio, Viaje de estudio. conocer Italia. Podría quizás juntar 1 semanita en la LUIS y, o sea, maximizar los gastos del viaje. Y Sí. como que ya está en Italia, podría juntar este viaje de estudio y 1 semana en la LUIS de orientación, al final del cual también puedes aplicar inmediatamente de una manera Aunque esté aún en más... tercer liceo. Sí. Paula, si querés, por ahí en este año estas cosas no están estandarizadas y acordate Sí. que hay que armar te digo porque yo estuve participando en los 2 últimos armados de este paseo, que es un paseo de conocer toda Italia. No está tan orientada a curso. Pero lo que sí estuve con Rafael, estuvimos trabajando y con la dirección y seguramente va a avanzar para armar algo específico que le sirva, ¿sí? Por ahí Okay. en algún caso, yo la verdad es que me parece que es fantástico el cierre de las 3 semanas todos juntos.
pero Sí. tal vez alguno que quiera específicamente ir a la Luis dirá, bueno, me voy derechos a Lo la que pasa que universidad, la ¿no? mía pobre ya sería mucho, porque está anotada para ir al curso de Londres, para perfeccionar el inglés, y después iba a pasar una semana con mi familia, que no la ve nunca. No, Bueno, este programa de verano es como todo, sea en italiano, sea en inglés, o sea que podría perfeccionar el inglés también acá en Roma, ¿eh? Este es el punto. Uno de los puntos es importante, que porque la gente siempre se piensa, bueno, pero en Italia solo en italiano. No, el vantaje... No, si hasta la Bocconi da cursos en inglés. No, Sí, ya no, sé. pero el vantaje de esto, ¿no? Que si tú te vienes a estudiar a Italia, al final te vuelves a casa con 2 idiomas más, italiano e inglés. Si te Sí. vas en un país anglosajón, te Sí. vuelves solamente con inglés. Esto No, es un punto esto es un importante. anexo que corre solo por este año, porque después en la Colombo cambió el sistema y lo van a hacer, si quieren, en terza media o prima liceo. Solo por este año siguen dando la posibilidad de esta semana, justamente para ahorrarse el pasaje, porque ya están en Europa, o sea, hay una pequeña diferencia, y van acompañados de profesores de la Colombo que hablan en inglés, más el curso de inmersión total de una semana. De todas formas, no ahora... terminé de pagarlo, o sea que podría tomar... Paula, si Sí. querés, todos estos detalles también lo podemos ver más, digo, es más específico de la Cristóforo, hay varios de la Cristóforo acá, pero digo, para dejarlo más abierto a todo el mundo. Está bien. ¿Tiene de costo? todas Una formas, pregunta. Paula, de todas formas, te he puesto el link específico sobre el Por Summer favor. Schools en la chat. Ahí que Claro, ya encuentra todo. y tiene un costo, evidentemente. Sí, sí, sí. Ok. Y alojamiento. Sí, pero ahí con el link encuentra todas las informaciones y todo. Bueno, Listo, perfecto. Muchas gracias. nada. Muchas gracias, Paula, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, acá estaba Valeria, me parece que estaba Valeria desmuteada. Y Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Soy Valeria Rodríguez de Concordia Entre Ríos. Pertenezco a la Asociación de Venetos de Paraná. Bueno, yo soy despachante de aduana y agente de transporte aduanero. También soy ciudadana italiana y con el pasaporte al día. Así que, bueno, me interesa poder estudiar obviamente en Italia, ¿no? Volver a mis raíces. Y quería consultar específicamente si hay algún límite de edad y demás. Y como mis títulos fueron otorgados directamente por la aduana argentina, porque soy despachante de aduana y agente de transporte, como lo comenté hace un momento, si mis títulos servirían para poder calificar para la universidad. Ahora, es sí. un título de ella, entiendo que es el título secundario, más un terciario del Estado, o sea que es oficial. Sí, o sea, Sí, el sí. título creo que sería suficiente. El vínculo de edad, no sé, tendría que averiguarlo o también puedes enviar una mail a la oficina y te lo confirman, porque me acuerdo que estábamos discutiendo de este tema y decimos que, bueno, la mayoría de las becas no son por adultos, son por estudiantes que siguen estudiando después del liceo. Ahora, no sé si hay un límite en la edad simplemente para aplicar. Esto tendría que averiguarlo, lo siento, esto no lo sé. Porque me acuerdo que había una discusión hace un tiempo, pero no sé cuál fue la decisión final. Lo siento, es que yo trato de todas las relaciones internacionales de la universidad y también dicto ciencia política, pero no conozco todos los detalles administrativos, ¿eh?
Pero si envías una mail ahí, ahora pongo el correo justo, ya te lo dirán, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada. El correo que yo había puesto, no sé si es este, es el que estaba en los flyers, International Sí. Programs y en luis.it. Sí, sí. Esto, ahí te contestan a todas las preguntas. Bárbaro. Bueno, nada, si tienen más preguntas podemos seguir. Ya tenemos una hora de estar casi aquí, pero no sé cómo estás vos de tiempo. Yo en algún momento... No, algunos minutos más también. podría. No sé si Nika tiene otra pregunta o simplemente se quedó levantada la mano de No, antes. sí, es algo muy rápido. Quería preguntarle a Vicentini si por casos particulares de la Colombo tiene algún mail o algún contacto, quizás porque Mira, yo también voy a Italia. les digo por a el tema de las cualquiera, conversaciones. les digo a cualquiera. Son asociaciones sin fines de lucro y algo, pero que le ponemos bastante voluntad ahí. Y en realidad, bueno, con respecto a la Cristóforo en particular, hacemos varias cosas con la Cristóforo, además de que mis hijas han ido ahí toda la vida. Y así que ustedes buscan Vicentini Buenos Aires y ahí hoy yo soy el secretario, pero si no, después será alguien más. Ahí va al WhatsApp del secretario. Así que derecho, ustedes cuando entran ahí, enganchan derecho el WhatsApp o se pueden registrar, también queda el registro de las necesidades de la gente que quiere algo, así que para todos, buscan vicentinibuenosaires.org, lo encuentran en Google fácil. Y estamos en lo que podamos Gracias. ayudar, cuentan con nosotros. Yo tenía una consulta más. Bueno, en cuanto a esta beca específica, ¿hay como una página justamente sobre esta beca donde esté toda la información o donde yo pueda decir, bueno, yo ahora quiero mandar, a ver si entro? ¿Dónde está? No sé La si me que tiene expliqué los bien. vencimientos y todo eso, decís vos que Claro, vence sí, el que tiene 30 los de mayo. requerimientos y Debe mando la estar el solicitud. bando seguro, ¿no, Rafael? Porque el bando Sí. salió. Espera, estoy encontrando la página, ahora la pongo. Y si no te exploto a vos que preguntaste, Sí, no, pero en este y lo listo hacemos es, juntos y armás toda la guía para que quede prolija para los que bueno, están en he Argentina. puesto un link a la página en la cual están todas las becas. Ahora están armando una página específica por las becas de descendientes de italianos, pero de momento ya en este link que he puesto ahí en la chat, ya verás que hay Students with Italian Roots. Bueno, esto ya es. Pero habrá una página más clara en algunos días. Todavía no está pronto. Pero Okay. acá en este link, Financial Aid, Scholarship, becas y ayuda financiera, esto ya encuentras información ahí. Buenísimo, gracias. Bueno, si no, dentro de unos días vuelvo a chequear y listo. Total, no hay apuro, veo que es hasta el 31 de mayo. Malena, mandame a mí ahí por Vicentini tu contacto y te explotamos a vos para validar que tengas todo y al revés, para hacer una paginita que tenga todo el resumen de lo que necesitan ustedes. Sí, pero una cosa importante, que, ¿cómo dice? La deadline, ¿cómo se dice? La fecha de... Sí, la fecha límite para presentación. Es el final de mayo, no sé, pero por supuesto, cuanto más antes aplica, más oportunidades tienes, ¿eh? Porque nosotros tenemos una cantidad de becas y empezamos a dar becas desde, de hecho, octubre, cuando empezamos el enrollment del año. Sí. La inscripción. O Se sea llama que la inscripción en junio todavía tenemos unas becas, pero no... Son pocas.
Sí, o sea, que no esperes el ultimísimo día, porque esta no es una No, estrategia sí, sí. muy, ¿vale? O sea, No si tienes funciona. intereses, que lo hagas inmediatamente, porque cuanto más esperas, menos oportunidades tienes, ¿vale? A veces estamos acostumbrados a que se requiere mucho papel para inscribirse. No, en este caso no. Por No, lo en menos este caso. inscríbanse rápidamente y complementen toda la información. Bueno, nada. Muchas gracias. A Malena ya le dejo tarea para el hogar. Así hacemos bien esa página que te sirva a vos y que le sirva a más gente, ¿no? Y a Rafael le damos las gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta charla. Como sabés, no es la última, no es la única. Cuando quieras, estamos a disposición y seguimos hablando. Si querés pasar toda la información en la que yo pueda ayudar para difundirla, y ojalá que sigamos organizando cosas juntos, que seguramente lo vamos a estar haciendo. Y a todos, ahora les doy las gracias. Y estaremos terminando. Si no tienen alguna pregunta más, damos alguna pregunta más si alguien tiene, y si no, ya Rafael, te cedo la palabra también a vos. Ah, No, están bueno, preguntando, ay, perdón, estaban preguntando en el chat si había para el año que viene, no sé si sí, respondieron ya esto. o sea que el año que viene, bueno, no, cada año hay ¿cómo se dice? Periodo de application, ¿no? Empieza en septiembre y termina al final de mayo. Esto cada año. Así. Las clases comienzan en septiembre, Sí, básicamente. las clases empiezan en septiembre, sí, por supuesto. Hasta mayo puedes aplicar para las clases de septiembre. Sí. Así que Y bueno. no, nada, solamente de mi parte es que yo se le agradezco este tiempo escuchándome. Lo siento mucho por mi español, que es un poco así, pero espero que se haya entendido más o menos todo. Y nada, cualquier cosa podéis enviar una mail un correo a esta mail que Alfredo muy gentilmente va a poner y nada. Y espero ver algunos de vosotros en Roma cuanto antes, ¿vale? Esto me Excelente. parecería... Acá lo ponemos y dejamos un ratito para que lo puedan copiar. Igual ya les dije, está en Vicentini, ustedes lo van a encontrar ahí toda esta información que pusimos, y más que probablemente Rafael nos pase alguna adicional o algo, lo vamos a seguir poniendo ahí para que lo tengan. Y además Malena también va a poner todo su visión de qué es lo que necesita ella, y como un caso de estudiante que está queriendo entrar. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. no sé si hay Romina que quiere decir algo, veo la mano. Romina. Proprio este es el último minuto, last minute, vale, dale. Pero tienes que activar el micrófono, Romina, porque... Reactiven todos los micrófonos, a ver si lo logro hacer. Yo creo que ya hicieron las preguntas que querían, ¿no? Así que bueno. Perdón, ¿podrían mandar, disculpen, la última pregunta, ¿podrían reenviar todos estos links al mail del colegio y que el colegio nos reenvíe? Sí, yo se lo paso, todo esto ya se lo paso a Milena, ¿sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, y a vos, si me pasás, gracias a los dos. Paula, si me pasás tu WhatsApp o algo así, te lo paso a vos también para que el grupo tuyo en particular lo tenga, ¿ok? Ok, pero ¿cómo te lo paso? Porque está funcionando de una forma extraña mi Zoom. Tranqui, si entras a Vicentini, ahí mandás un WhatsApp por ahí y me llega a mí. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, un gusto. Muchas gracias y nada, espero encontraros en Roma cuanto antes. Nos vemos en Roma. Yo también voy, aunque sea saludar. Por ahí el posgrado. Por supuesto, Alfredo. Tú tienes que venir primero, tienes que ser el líder de la delegación.
pasearemos por ahí un ratito. Bueno, Muy un bien, gusto muy bien. para todos. Verlos a todos fue un gusto. Vale, Hasta la hasta próxima. pronto. Gracias. Rafaela. Chao, Chao. gracias. Adiós. Gracias. Gracias.